FM 89.1, Radio Universidad. Al abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, que nos atiende amablemente en esta tarde aquí a Radio Universidad. Hola Eduardo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Mauro Jardón lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Un gusto, aquí estamos junto a María Braga en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, debatiendo un poco y sacando algunas conclusiones de lo que fue sucediendo ya desde la semana pasada, todo el fin de semana, sobre todo lo que se va diciendo y se va anunciando acerca del fallo de la Corte Suprema. Digo, más allá de las idas y vueltas de estos últimos días y de lo que hoy ha anunciado el presidente, ¿alguna consideración, Eduardo, le podemos pedir acerca del fallo en sí? Bueno, mi opinión sobre el fallo es que es un fallo que trasciende la categoría de arbitrario para convertirse en absurdo. Y esto porque varias razones. Tenemos que tener en cuenta que el fallo se dicta en una medida cautelar. Las medidas cautelares suponen dos requisitos. Una, el peligro en la demora, es decir, la extrema urgencia para pedir una medida cautelar, porque aparte de esa medida cautelar, el gobierno promovió por separado la demanda de inconstitucionalidad del decreto del presidente Alberto Fernández y de la ley del Congreso que de inmediato lo ratificó, fijando la alícuota que correspondería percibir conforme los valores históricos al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida cautelar es que se suspenda la aplicación del decreto del presidente y de la ley del Congreso de la Nación que convalidó ese decreto. Esto ya lo convierte en una especie de rara avis, ¿no? Pedirle que se suspenda la aplicación de una ley y de un decreto emanado de las autoridades competentes del gobierno federal. Pero a esto hay que agregarle, y esta es la parte insólita, es que al fundamentar la medida cautelar, ingresan obligadamente al fondo de la cuestión, es decir, a la otra acción judicial, la de inconstitucionalidad, con lo que incurre la Corte en prejuzgamientos forzosos. Esto no se puede resolver de ninguna otra manera que no sea recusando a los integrantes del tribunal, porque al dictar esta resolución en la medida cautelar se han contaminado, por así decir, para emitir un pronunciamiento en el fondo de la cuestión, porque van a tener que acudir a los mismos argumentos que acudieron para sostener la factibilidad de la medida cautelar. Ahora, la acción se inició, las dos se iniciaron en el año 2020. Estamos en el 2022. ¿Cuándo una medida cautelar que presupone urgencia, peligro inminente, se dicta 2 años después? Es decir, evidentemente no había ninguna urgencia, ningún peligro inminente, y uno tiende a pensar, creo que razonablemente, que en 2 años la Corte podría haber emitido su sentencia definitiva sin necesidad de ingresar a una cautelar previa y dejar en suspenso, vaya a saber por cuánto tiempo, cuándo va a dictar la sentencia de fondo. Bueno, todo este desquicio de jurisdicción lleva a que lo califiquemos de una sentencia absurda. Pero como dicen los noticieros, hay algo peor todavía. Y ese algo peor es que no han advertido, o habiéndolo advertido, han omitido tratamiento, lo que es más grave, ya sería obrar dolosamente, de que está de por medio la ley de presupuesto de la Nación, que se votó hace 2 o 3 meses, para presupuesto de la Nación para el año 2023, donde en esa ley se repite la misma alícuota que está tanto en el decreto como en la ley previa, la ley posterior, repugnada en la acción de inconstitucionalidad promovida por Cava. Pero tendrían que haber, o una de dos, o haber desistido de eso y haber ido contra la ley de presupuesto de la Nación, que sería ya el acabose, porque es ir contra la que en la jerga parlamentaria se llama la ley de leyes, ley del presupuesto de la Nación. Bueno,
no la mencionó el gobierno, ni la aplicó, ni la invocó la Corte Suprema, que como es sabido, se presume que los jueces conocen el derecho y están obligados, conforme la propia doctrina de la Corte, no esta, sino todas las anteriores, más esta, de que los fallos deben ser resueltos conforme el estado de situación al momento de su dictado. Es decir, existía la ley de presupuesto de la Nación, está perforada por este pronunciamiento de la Corte, pero la Corte ni la invoca ni la aplica en su resolución. Esto es inadmisible, inadmisible. Es decir, la Corte termina fallando para que el gobierno nacional incumpla dos leyes. Correcto. Sí. Nos pone al gobierno en situación de predicamento. ¿Y cuál es la consecuencia? Espere. Si le hace caso a la Corte, violenta la ley que ratificó el decreto del presidente y la ley de presupuesto debatida hasta la fatiga y votada y aprobada hace 2 meses. Entonces, obviamente tiene que prevalecer la ley de presupuesto. Pero hay un argumento más, que tampoco ha sido invocado por la Corte, a pesar de que 2 de sus integrantes fueron convencionales constituyentes, me refiero a Rosati y Maqueda, porque hay una cláusula de la Constitución que define claramente qué es lo que se le debe prestar atención, y es la llamada cláusula del progreso, que se mejoró, que se complementó en el año 94 en la reforma constitucional, diciendo que el gobierno debe atender a políticas diferenciadas para posibilitar la igualación en las distintas provincias y regiones que integran el país. Es decir, a los que tienen más carencias, más deficiencias de infraestructura, más necesidades irresueltas, allí es donde tienen que volcarse en mayor proporción los fondos, precisamente para esa condición de igualación en las condiciones de existencia de los pobladores de las provincias y regiones que componen el territorio de la nación. Y acá hay que señalar que es absurdo, falso, una ofensa a la razón jurídica que la Corte diga que no se le da intervención a las provincias en esta resolución que dictó, porque de todas maneras no afecta las alícuotas de ellas. Esto es falso, absolutamente, porque la colaboración del gobierno nacional es con todo el territorio de la nación en la medida de las necesidades y de las posibilidades presupuestarias. De manera que si tiene que aportarle más a la ciudad más rica del país con ingresos per cápita equivalentes a Barcelona, bueno, obviamente que eso va a significar que las otras 23 provincias que componen el territorio de la nación van a ser desmerecidas en la colaboración del gobierno nacional con la obra pública. Bueno, esto es un dislate, es inequitativo, es un fallo unitario, como bien lo han calificado los gobernadores, pero lo que no se puede explicar es que en un fallo de esta naturaleza, así sea sobre una medida cautelar, no se tenga en cuenta ni la cláusula de la Constitución que orienta, que es la que establece el criterio basal que debe tener la legislación, ni la ley de presupuesto de la Nación que se votó hace 2 meses y que por supuesto está vigente, no está supeditada su existencia que la Corte diga alguna cosa. Entonces esto justifica de que se recuse a los miembros de la Corte porque han incurrido en un prejuzgamiento forzoso sobre el fondo de la cuestión y han incurrido en una sentencia absurda en lo que hace esta resolución de la medida cautelar, porque no está en ninguno de los requisitos de habilitación de la medida cautelar, y se alza contra la supremacía de la Constitución Nacional y presenta a la Corte Suprema como un poder supraconstitucional, lo cual de ninguna manera debe ser tolerado ni por las autoridades, ni mucho menos por el pueblo de la nación argentina. Ahora acabamos de enterarnos por noticias periodísticas
no está muy bien definida la información, anticipo, de que el presidente, para no caer en un incumplimiento con el fallo de la Corte, habría acordado depositar unos bonos X, no sé, para que no haya un embargo o se ponga en situación incómoda alguna otra autoridad, léase Banco Central, Banco Nación, que no se pueda perseguirlo por un embargo, etcétera. No sé si se ha dado en pago o si se ha dado a embargo o en garantía del pago a la espera del fallo definitivo o de la resolución definitiva sobre esta medida cautelar. Bueno, eso, repito, no lo puedo precisar porque no tenemos la información de bajo qué concepto comunicó la Procuración del Tesoro a la Corte esta dación o entrega a embargo de determinada cantidad de bonos que aparentemente cubriría la cifra de 181.000 millones con que se favorece a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, me parece a mí que de todas maneras ensombrece la puridad de obrar que debía tener el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación de hacer respetar sus decisiones, porque en definitiva, tanto el Congreso y el Poder Ejecutivo son los dos que satisfacen lo que dice el artículo 1 de la Constitución de ser representativos y republicanos. Los jueces tienen una representación indirecta y de republicanos nada, porque su mandato es vitalicio y no a plazo o a término, como son los de los legisladores y los del titular del Poder Ejecutivo, ¿no? Barcesat, ¿qué tal? Buenas tardes, María lo saluda. La verdad es que cuando escuchamos todo esto junto, realmente es una atrocidad y se nota por donde se lo mire, ¿no? Pero también es llamativo que en su defensa el gobierno no eche mano, ¿no? de estas cuestiones que usted menciona, ¿no? El tema del presupuesto, el tema de la cláusula del progreso. ¿Por qué es que no se usan para en contra, ¿no? de este fallo de la Corte, esta medida cautelar? Bueno, eso sinceramente no puedo dar cuenta, pero yo invito a cualquiera de los miembros de la audiencia, a ustedes de la producción, busquen el 75, inciso 19 de la Constitución y van a ver la fidedignidad de lo que estoy manifestando y la ley de presupuesto de la Nación, que es tal cual lo estamos presentando nosotros. Si ellos o no lo conocen o no lo invocan, ya excede mi capacidad de comprensión y de explicación. Un poco en chiste lo voy a decir, ¿no? Quizás no lo invoquen porque si no, bueno, van a anular la cláusula de progreso, van a anular la ley de presupuesto, van a ir por todo lo demás, ¿no? Lo digo en chiste, pero bueno, a veces me asusta. Ya han mellado la ley de presupuesto, ya la han mellado. Y la han mellado a lo grande, porque afecta a 23 distritos que componen el territorio de la nación argentina. Así que barrabasada mayor, difícil de cometer, y la han cometido. Bueno, esto es para el libro Guinness de los disparates, ¿no? Sí. Creo, lamentablemente, no tengo otra opinión, pero se ha ensoberbecido la Corte de que ellos son los que van a decir el derecho en última instancia, y lo que haga el Congreso y lo que haga el Poder Ejecutivo, bueno, son ellos los que dicen si va o no va. Y en este caso dijeron no va. Y bueno, se han tomado de una atribución que es propia de los otros poderes y han quebrantado la división de poderes, que es la piedra basal de la doctrina y sistema del Estado de Derecho. Este es un acto de violencia institucional. Ninguna duda. Sí, alzarse contra una ley de Congreso, obligar a un gobierno a desobedecer una ley del Congreso. Bueno, sí, se nota. Y la cláusula de la Constitución. Y la cláusula de Constitución. Se nota. Y también yo recién cuando lo escuchaba decir, ¿no? que esto, explicarnos, ¿no? de qué se trata, se lo agradecemos mucho porque además es algo que yo particularmente desconocía, esta cláusula de la Constitución, la cláusula de progreso. Muchas veces escuchamos acá, el municipio de La Matanza es muy grande, tiene zonas muy empobrecidas estructuralmente, tiene zonas que están mucho mejor, y a veces escuchamos vecinos y vecinas decir, no, ¿por qué van a mejorar
que dividan el partido, ¿por qué van a mejorar esa zona con la plata de mis impuestos? Hay un discurso que parece que los sectores que están mejor se merecen más y los sectores que son pobres que se queden pobres, ¿no? Y es un discurso a los que los medios de comunicación le viven echando leña como para avivarlo, ¿no? Y que va muy en contra de esta cláusula. Me parece que también parece que se gobierna para lo que los medios de comunicación se sesiona, en realidad, para lo que los medios de comunicación esperan y están haciendo mella en la gente, ¿no? Para que estas cosas no caigan tan mal, porque es una barbaridad, y parece que a la población hay cosas que no le caen tan mal. Bueno, yo creo que hay que sincerar cómo es la cosa. Nosotros no tenemos ningún compromiso con el gobierno, mucho menos, por supuesto, con los medios comunicacionales hegemónicos, de manera que no solamente que lo decimos e indicamos la fuente y dónde leerla o examinarla, sino también que estamos dispuestos a todo debate con quien quiera sostener el fallo de la Corte Suprema, porque sinceramente es hacerse un harakiri jurídico, decir que eso es derecho o que eso es racional. No es ninguna de las dos cosas. Por último, Barcesat, ¿hay algún antecedente de un conflicto de poderes así tan grave en democracia? No, este va a ser un precedente que supere los pasos ya perversos de la Corte. Recuerdo los últimos, cuando le enmendó la plana a los científicos y asesores del gobierno en la pandemia, que dijeron no conviene volver a la presencialidad en la enseñanza primaria, porque los chicos y los maestros, sí, etcétera. El gobierno de la ciudad dijo, no, para nosotros más importante es la educación, los manda a la escuela, aumentaron los contagios, aumentaron las muertes. Y la Corte convalidó eso, a pesar de reconocerse que no sabía nada de epidemiología ni de infectología, pero tampoco llamó a ningún experto. Bueno, los expertos estaban todos asesorando al Poder Ejecutivo, pero alguna otra opinión experta, no. Directamente dijeron, no nos parece razonable. Bueno, nos parece razonable lo mismo que decir cuchuflú, no significa nada. Bueno, así estamos en manos de esta administración de justicia que no cabe calificarla como Poder Judicial de la Nación. Muy bien, Eduardo, le agradecemos por su participación aquí en el programa, le mandamos un abrazo. Hasta pronto. El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, aquí en Hay que Seguir, clarísimo. Yo tomé notas, me hice sí, apuntes, una clase. Tenemos todo más claro. Enseguida Sí, seguimos debatiendo este tema y algunos otros más junto a Jorge Chamorro. Ahora, pausa, enseguida estamos de vuelta. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.